Bien, con los buenos días para los asistentes a esta primera sesión de sustentación. Se encuentra en este momento postulándose para su defensa de proyecto el estudiante Ildefonso Ardila Solórzano y el maestro evaluador Roisman Enrique Ravelo Méndez, y quien les habla como moderador, Wilfredo Salinas Peñalosa. La dinámica vamos a pasarla rápidamente para que la podamos abordar y podamos pasar directamente a la sustentación. Es la siguiente. Si por favor se presenta, llega a haber algún corte de sonido o algo, por favor me lo notifican. Muy Perfecto. bien. Si ustedes pueden ver mi pantalla, por favor me confirman. Sí, señor, se puede ver. Sí, señor. Correcto. Entonces, en este momento la sesión consta de lo siguiente, ¿no? Estamos precisamente en el proceso de bienvenida, que la hago yo como moderador. Eh, hacemos la verificación de asistentes. Les voy a pedir entonces en unos segundos que por favor se identifique cada uno de ustedes con su nombre completo, número de cédula para efectos de registro. Bueno, hacemos las indicaciones de lo que es el funcionamiento de la plataforma, sobre todo pues para que el estudiante pueda compartirnos también el material visual con el que va a hacer la sustentación. Y iniciamos el proceso de sustentación que tiene un tiempo para el estudiante de 20 minutos, y el evaluador tiene ya para preguntas y respuestas del estudiante, retroalimentación, 10 minutos adicionales. Y finalmente el profesor hace una valoración que le vamos a pedir al cierre que nos comunique vía chat para que quede registrado. Pasando esto, entonces después de estas recomendaciones, pues el evaluador le emitirá su concepto y se harán las recomendaciones del caso dependiendo de la calificación del evaluador. Bueno. Muy bien, pues estas son las recomendaciones, y entonces damos inicio. Le vamos a pedir el favor en este momento a cada uno de los participantes que se identifique, si es tan amable, con número de cédula y su nombre y su número de cédula completo. Y, ¿Empiezo o empieza el profe Reino? sí, como quieras, no hay inconveniente Bueno, en el orden. mi nombre es Hilde Alfonso Ardila Solórzano, me identifico con el número de documento 91002929, expedido en Sabana de Torres. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Roisman Ravelo Méndez. En esta sesión, pues, como evaluador del trabajo de tesis de maestría del estudiante Hilde Alfonso Ardila. Número de cédula 12698293. Bueno, a quienes habla Wilfredo Salinas Peñalosa en el rol de moderador el día de hoy. Mi cédula de ciudadanía es 88-201-757 de la ciudad de Cúcuta. Dicho esto, entonces pasamos al momento de... Permítame un segundito. Vámonos entonces, ya hecha esa verificación, había quedado pendiente para la asistencia, pues probablemente no pudo conectarse el compañero director. De todas El maneras profesor queda Davis, sí. registrado. David, bueno. Vamos a algunas indicaciones importantes, ¿no? Para que empecemos. Vamos a empezar a pedirle a Ildefonso que por favor desde ahí, desde Meet, si tiene como ya conoce la plataforma, le vamos a pedir que por favor intente compartirnos su pantalla con la presentación que ha preparado para el día de hoy. Listo, perfecto. Confírmeme que la puedan ver, por favor. Se puede ver perfectamente. Maestro, ¿la ve? Sí, señor, se observa muy bien. Correcto. Entonces le voy a pedir, Ildefonso, que le dé, si quiere, a su pantalla. Ahí abajito en esa parte dice ocultar. Exacto, Sí, muy bien. Y bueno, yo creo que usted ya la conoce bien. Entonces, dele por favor F5 para la presentación para que podamos verla. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítame un momentico, por favor, antes de empezar.
vamos a hacer unas indicaciones sobre el manejo del tiempo, ¿no? Le vamos a pedir al estudiante que por favor vamos a contar 20 minutos a partir de ahora para que haga su presentación. Por favor, de una vez ponemos el temporizador. En esos 20 minutos pues va a buscar hacer la defensa de su proyecto. Ustedes me dirán cuándo empiezo. Bueno, yo les, correcto, yo les doy el aviso. Bien. Correcto, muy bien. Si el profesor logra ver, ahí voy a pedirle a ver si de pronto puede ampliar bien la imagen para que se vea completo, porque es que estamos, creo que ahí está compartiendo sí, Sí, la estoy compartiendo. No sé si el profe la puede ver ahí. Sí, pero si es mucho mejor si es ampliada toda, porque se observa nada más. O sea, se observa la pantalla completa del computador. Sí. Darle opción para que solo se vea una sola pantalla. Sí, regáleme un segundo, voy a desconectar, es que uso una pantalla externa. Sí, ahora. Mejor. Perfecto, Okay. Así está mejor. Correcto. Listo, a partir de ahora entonces escuchamos su sustentación para que por favor haga su defensa. Gracias, son ustedes muy amables. Empecemos diciendo que el proyecto lleva por título Estrategia Pedagógica para el Mejoramiento del Ambiente Escolar mediado por Classroom con estudiantes de 10º grado. Mi nombre es Ildefonso Ardila Solórzano y empecemos hablando del planteamiento del problema. En el árbol del problema yo quisiera que empecemos diciendo que esta comunidad fue sometida a procesos de violencia en los años 80 con las diferentes facciones guerrilleras que habían en Santander y posteriormente en los 90 y 2000 con los grupos paramilitares, al punto que en el corregimiento es de todos conocido que había una base del bloque central Bolívar, y ya a partir de ese elemento uno ya puede inferir muchas cosas. En lo que tiene que ver con la parte social de los estudiantes, son familias de bajos ingresos, familias que derivan su sustento del campo con bajos pagos a destajo, casi siempre por jornal. En lo que tiene que ver con la parte académica y de convivencia, había en ese momento que se hace el análisis del proyecto graves problemas de comunicación en aula que están documentados en el documento final, y en la parte de convivencia era evidente la dificultad para resolver conflictos. ¿Eso qué genera? Genera un mal ambiente escolar, que se evidenciaba ¿cómo? En los bajos desempeños en pruebas internas y externas. Nosotros estamos en calificación D en este momento del ICFES, para que se hagan una idea. De los conflictos académicos que se heredaron de padres a hijos. Desafortunadamente el proceso de guerra generó en la gente la idea del choque, del conflicto, del problema, desafortunadamente. Y como consecuencia de los bajos ingresos familiares, los estudiantes desde muy temprana edad están colaborando con sus casas en el aporte al sustento de las familias. Por tanto, muchos de ellos dejan su proceso escolar por participar de los procesos de trabajo. Eso hace que se presente estrada educativa, y fruto de esto hay una deserción escolar en los grados superiores, 9, 10 y 11. Se ejemplarifica fácilmente. Normalmente la institución tiene 6 grados de sexto y tiene un solo grado de 11 en el proceso final. Entonces, eso da una idea del nivel de deserción. Finalmente, a la sociedad que se le estaba entregando, desafortunadamente, altas tasas de reprobación. En 2019 se tuvieron de 520 estudiantes más o menos, 132 reprobaron el año. Se tenían bajas tasas de ingreso a la universidad. Imagínense 35, 40 estudiantes y solamente 7 estaban llegando a las ofertas educativas que habían disponibles. Es lógico y se puede concluir que un estudiante que no tiene su cartón de bachiller, como lo dicen los estudiantes, pues difícilmente tiene oportunidades laborales, económicas o académicas. Eso es, a grandes rasgos, el planteamiento del problema. Hablemos ahora entonces de los objetivos. ¿Qué se planteó entonces para poder incidir sobre esta realidad? Se plantea una estrategia pedagógica que se apoyó en un objeto virtual de aprendizaje, buscando mejorar el ambiente escolar y con ello disminuir la intención de deserción de esos estudiantes, en caso específico grado 10º, entendiendo que pues yo llevo el proceso con ellos y era más fácil para mí, pero como ya se indicó, la deserción aparece en 9, 10 y 11. Los objetivos específicos para cumplir este objetivo general, entonces tenemos 1, determinar las causas de esa deserción. Se hizo en el ahora y en el antes.
se hizo en la encuesta, que se va a hablar ahora, 26 preguntas, varias que incluían por el pensamiento o por el proceso de deserción que hubo históricamente. Se hizo el diseño de la estrategia pedagógica, buscando, como ya se dijo, disminuir esa intención de deserción. Se aplicó la estrategia con los estudiantes con muchas dificultades, con muchas deficiencias tecnológicas, técnicas, que como ustedes pueden saber en la parte rural en Colombia. Finalmente se hizo la valoración del impacto que causó la estrategia y para ello se aplicaron unos instrumentos que ya vamos a hablar de ellos. Hablemos ahora, por tanto, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Entonces, la pregunta de investigación que se planteó fue cómo incidir a través de una estrategia pedagógica con objeto virtual en los procesos de enseñanza y aprendizaje para el mejoramiento del ambiente escolar y con ello se disminuya la intención de deserción escolar en los estudiantes de grado 10º del Colegio Juan Pablo II. En el marco teórico, ¿qué fue lo que se planteó? Cuando se hizo la revisión del estado del arte y la literatura disponible sobre estas temáticas en el contexto rural, pues el investigador buscó apoyo en las personas expertas que hay en la institución, que son la coordinadora académica o de convivencia y la psicóloga que asignó la Secretaría de Educación. Igualmente se hizo consulta con otro psicólogo, con el psicólogo José Díaz, que él es experto en la parte de procesos cognitivos y sociales de estudiantes de este tipo. ¿Qué fue lo que se llegó a concluir después de la revisión de las herramientas de diagnóstico? Que el abordaje teórico tenía que hacerse bajo estos principios que ustedes están viendo. Por un lado, el constructivismo social de Vygotsky, el cual en el proyecto se encuentra materializado con la primera unidad de aprendizaje. En la primera unidad de aprendizaje lo que se hizo durante un periodo académico fue sensibilizar a los estudiantes utilizando para ello charlas a través de Zoom con la psicóloga Julie y con los estudiantes más destacados y distinguidos que ha tenido la institución y que ahora son profesionales y que han ganado becas, buscando poner en práctica todo el fundamento teórico que se iba a desarrollar en el proyecto. Dentro del referente teórico, por supuesto, está Abraham Maslow, quien habla de cómo los procesos de motivación son los que cambian las conductas. Para el caso del colegio, había que romper con el paradigma de que los estudiantes no tienen en estas condiciones de dificultad y de carencia la posibilidad de acceder a la universidad. Entonces, desde ahí se tenía que abordar cómo romper ese paradigma. Por supuesto, el conectivismo, que es la parte TIC que tiene el proyecto y que es lo que nos vincula con la maestría de George Siemens, pensando en que cómo podíamos trabajar si la propuesta inicial que se había hecho, que incluía padres, estudiantes, docentes, no se podía hacer por la pandemia. Entonces, por supuesto, el conectivismo cobra mucha vigencia y gracias a esas herramientas, esa posibilidad de tener conocimiento técnico, tener las actividades de aula y con lo que había disponible y posible para los estudiantes, se hizo el proceso. Finalmente, dentro del marco teórico se destaca el trabajo que García y Jiménez hablan del trabajo de Teixido, que es un investigador sobre todo lo referente a clima escolar social. Y ahí es un punto vital en cuanto que el clima escolar social va a depender, va a incidir de forma drástica sobre estos procesos de deserción. Bueno, hablemos ahora de la metodología. El tipo de investigación que se desarrolló en esta propuesta es mixta, entendiendo que hay un componente cualitativo al averiguar por las causas de deserción, pero además tiene un componente cuantitativo en la medida en que hay herramientas, hay estadísticas, hay gráficos, ¿verdad? Ahora, el enfoque es investigación proyectiva, entendiendo que este tipo de enfoque busca resolver de forma práctica un problema escolar en nuestro contexto educativo, por supuesto. La población son estudiantes de 10º grado en edades comprendidas entre 13 y 15 años. Son estudiantes que en su mayoría, con algunos estudiantes de estrada, por supuesto. Los instrumentos que se utilizaron fueron encuestas, unidades de aprendizaje que se diseñaron aplicadas en el objeto virtual y finalmente unas herramientas de evaluación que se hicieron. ¿De qué forma? Con cada unidad de aprendizaje una rúbrica, con cada inicio de la unidad de aprendizaje una prueba diagnóstica y finalmente una evaluación de los objetivos del proyecto con base en la propuesta que se está haciendo. Las técnicas, como ya se han mencionado, son técnicas estadísticas de evaluación diagnóstica y evaluativa, actividades de aprendizaje
implementadas a través del objeto virtual, por supuesto, porque pues nosotros siendo educadores lo que buscamos es eso. Y finalmente, cada objeto virtual contaba con una rúbrica de valoración que para efecto de mediarla se utilizó los forms de Google para poderla llevar a cabo, dado que no se tenía acceso a los estudiantes porque estaba prohibido, es bueno recordarlo. Finalmente, la hipótesis del proyecto es que la implementación de los objetos virtuales de aprendizaje en las prácticas de aula puede llegar a mejorar ese clima de aula y disminuir esa intención de deserción escolar que los estudiantes puedan tener del Colegio Juan Pablo II. Hablemos ahora del análisis. Lo que ustedes ven en este momento es uno de los 3 instrumentos diagnósticos que se aplicaron a los estudiantes. El primero que estamos viendo es el instrumento de Grau y Sancho, que ellos en Costa Rica plantearon un esquema parecido, que eso apareció en la búsqueda de información que se hizo. Ilustro con 6 preguntas de las 26 que se aplicaron, cómo ustedes pueden ver que los resultados de insatisfacción están en el orden del 10.7 aproximadamente, el orden del 11% para aproximar, y ese 11% curiosamente era en este momento que se planteó el proyecto, en 2019, era el nivel de deserción que tenían esos cursos. Entonces, si ustedes observan las preguntas, pueden darse cuenta cómo los aspectos de convivencia, resolución de conflictos, modelo comunicativo, reacción socioemocional, responden claramente a esto, en razón a que el instrumento demostró que esa era la deficiencia, fue lo que se planteó. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a analizar 2 preguntas más que son vitales para entender el estudio. Tenemos la pregunta 21, donde se le hizo una consulta al estudiante, en el cual se le preguntaba si en su familia se había presentado la deserción, y desafortunadamente para el país y para nosotros efectivamente fue así. El 57.1% de las familias encuestadas han tenido problemas de deserción, lo que demuestra que hay una tendencia histórica en la región. Y no menos preocupante es que cuando se hizo la pregunta 23, aproximadamente el 18% de los estudiantes manifestaron su deseo de dejar el colegio. Si usted lo compara con el 11% de referencia que en ese momento tenía el colegio, pues es significativo. Muy bien, esto fue el antes. Hablemos ahora del después y miremos ahora la evaluación que se hizo de la propuesta de investigación. Entonces, lo que ustedes tienen en este momento en la pantalla son 4 preguntas básicas que se hicieron para evaluar los objetivos del proyecto en función de cada una de las unidades de aprendizaje planteadas en el objeto. Comunicación asertiva, inteligencia emocional, motivación, autoliderazgo y el sentido de pertenencia. Como ustedes pueden observar, los valores de aprobación de los estudiantes son muy efectivos, son muy buenos. Los estudiantes pudieron identificar que efectivamente este proyecto sí le apunta a mejorar estos aspectos que estudiamos en el proyecto, y ellos reconocieron que efectivamente incide sobre el deseo de permanecer y de mejoramiento del ambiente escolar. Finalmente, la pregunta 5 de ese instrumento se le consultaba al estudiante si después de este proceso de intervención, si después de este trabajo con estas herramientas TIC, él consideraría dejar el colegio. Y pues para satisfacción de quien les habla, el 100% de los estudiantes manifestó su deseo de continuar estudiando. Y puedo mencionar que hasta ahora, después de pandemia y ahora en el inicio de las actividades presenciales, esos estudiantes se mantienen. Luego, ha sido satisfactorio de mi parte verificar que lo que se planteó se cumplió. Los resultados, pues tenemos en este momento en pantalla cada una de las unidades de aprendizaje que se desarrollaron en el objeto virtual. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cada unidad de aprendizaje tiene un elemento conceptual. Cada elemento conceptual tiene 2 actividades prácticas, cuenta con una rúbrica, con glosario de términos y bibliografía, por supuesto, está citado en todo momento las fuentes de las cuales se inspiraron las actividades de aprendizaje, contextualizadas, por supuesto, a la realidad de los muchachos. Aquí podemos ver motivación, autoliderazgo y sentido de pertenencia. Finalmente, bueno, en el orden de evolución de la sustentación, las conclusiones. Podemos decir inicialmente que las OVAs son una alternativa a los objetos virtuales,
son una alternativa de solución a los problemas de convivencia y de deserción. El proyecto yo siento que aporta mucho porque destaca la importancia del rol del trabajo transversal que puede elaborar el orientador escolar y el docente de tecnología informática, ¿verdad? Buscando la prevención de los procesos de deserción a través de herramientas TIC, que es lo que nuestra maestría propone. No menos importante, destacar la importancia de la motivación y la comunicación asertiva en el mejoramiento del ambiente escolar, mejorando el proyecto de vida de la comunidad educativa. No quiero dejar pasar en este momento la frase del psicólogo José Díaz, que dice que cada estudiante que usted mantiene en el aula, en nuestros contextos de los cuales estamos hablando, es un posible estudiante menos para la delincuencia común. Y por eso ahí se mencionó que mejora el proyecto de vida de la comunidad educativa. Finalmente, lo que todos los docentes buscamos, generar espacios de liderazgo, de construcción de autonomía, buscando mejores ciudadanos, mejores egresados para nuestra sociedad. En las recomendaciones, por supuesto, para quien les habla es evidente la necesidad de mejorar los procesos y las competencias socioemocionales de los estudiantes. Eso es vital en estos momentos. Trabajar en la reconstrucción del tejido social del país y en el caso de la zona que fue afectada por esos ciclos de violencia, es necesario. Y ese proceso de reconstrucción del tejido social se hace a través de elementos como estos, el que el estudiante pueda manifestar, decir, hablar, y que las familias puedan evolucionar de eso que sucedió. Por supuesto, la razón de ser de nuestra maestría, impulsar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es evidente, es necesario que se le dé fortaleza a estas herramientas TIC para el caso específico de este proyecto. Y pues eso era lo que tenía para contarles en forma sucinta, no sin antes agradecerles a la universidad y a ustedes por estos aprendizajes y por este proceso. Bueno, pues muy eficiente, Ildefonso, en esta parte. Pasamos, en este momento vamos a pasar directamente a las consideraciones y la evaluación del evaluador, que tendrá para ello 10 minutos y nos dará después su concepto. Ese es maestro Roisman Enrique. Gracias, profesor Wilfredo. Buenos días, Hilde. Profesor Reymas, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias, sí, señor. Bueno, tengo principalmente 3 inquietudes, consultas, preguntas que por favor pues me las respondas. Claro, sí, señor. Primero, ¿cuáles herramientas TIC utilizó en el proyecto? Ajá. Segundo, de las actividades realizadas con TIC, ¿cuál fue la más motivante y significativa para los estudiantes? Ajá. Tercera y última, ¿qué impacto tuvo el proyecto en la institución educativa o en la comunidad? Te escuchamos, por favor. Gracias, profesor Reyman. Respecto a las herramientas, eso fue un ejercicio de aprendizaje para mí. Soy ingeniero de sistemas, pues mi especialidad mi formación inicial no es ser educador, pero mi vida ha girado alrededor de la educación. En los últimos 17 años he trabajado en esta línea. Y lo que se eligieron fueron herramientas libres, porque soy un convencido de que tenemos que apoyar el software libre. Se utilizaron, por ejemplo, los videos se editaron de los estudiantes, se hicieron con herramientas libres. Se utilizó Excel Learning porque es la forma más fácil de construir contenidos educativos y además que tengan esas actividades de aprendizaje que le facilitan al docente ese desarrollo. Obviamente también se utilizó WhatsApp, Zoom, y todo lo que hay disponible en este momento en pandemia, ¿verdad? Respecto a la segunda pregunta, que ¿cuál fue lo más significativo? Le puedo contar que a mí me sorprendió el grado de dolor que tienen las familias por todos los procesos de violencia. Cuando hablamos en la parte de comunicación asertiva, yo traté de utilizar recursos educativos y utilicé unas fichas de una página gratuita para docentes, por supuesto, y utilicé videos de YouTube de elementos que los estudiantes conocían. Entonces, por ejemplo, fue una cosa significativa para mí que cuando vimos la actividad que planteé sobre los tipos de comunicadores, los asertivos, los pasivos y los agresivos,
la gente identificaba fácilmente con el Chavo del Ocho y con los personajes del Chavo del Ocho, cómo a ellos se les agrede. Para mí, la verdad, esa cosa me movió porque los muchachos en las actividades manifestaron toda esa situación que están viviendo, la carencia, el dolor, el hambre, el problema. Siento que eso fue lo más significativo. Qué pena, ¿me recuerda la tercera pregunta que se me fue? ¿Qué impacto tuvo el proyecto pues, en la institución educativa en la comunidad? Pues mire, de las cosas que yo siento que es satisfactorio que pues uno docente vive de pequeñas alegrías. Mi abuela decía que eso es como el perro flaco que se alegra con cualquier cosa que se le dé. Pero aquí, diciéndolo de forma coloquial, ¿no? Pero en este caso no es eso. Es decir, a mí me satisface mucho saber, por ejemplo, que de los estudiantes que participaron del estudio, hay 7 que se presentaron a la prueba pre-saber ICFES. Se está haciendo en este momento una feria universitaria y esos muchachos ayer vinieron con lluvia, con problemas, vinieron a El Sena a buscar apoyo para su posible proyecto de vida el año entrante o para cursar una tecnología mientras están en 11 grado. Entonces yo siento que con los estudiantes ha sido positivo. Se ha cambiado y se ha incluido dentro de su mentalidad el hecho que es posible, sí se puede para el estudiante rural el que tenga la posibilidad de estudiar en una universidad, sí es posible una beca. Y desde ahí, créame que esa es como la mayor satisfacción que tengo con el proyecto. No menos decir, y para terminar, la satisfacción de aprendizaje. Yo le agradezco a la universidad y a la profesora de Proyecto 1, que con una frase en la primera clase dijo, yo no quiero proyectos de huertas, yo quiero algo que de verdad cambie las instituciones educativas. Y me invitó a este reto porque fue un reto muy grande, pero profesionalmente fue muy formativo. Aprendí muchísimo, muchísimo, tratando de investigar sobre cómo abordar el tema. Ok, Elmi, gracias. Sí, señor. Eh, bueno, pues observando pues la sustentación, la lectura que había realizado anteriormente de su trabajo, escuchando pues la respuesta que me da de esas 3 inquietudes que tenía sobre su proyecto, pues asigno una calificación en la sustentación de 4.5. Profesor Reyman, es usted muy amable, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, para registro queda la calificación y valoración luego de la ponderación que hace el profesor Rosman Enrique del trabajo de Hilda Alfonso Ardila, a quien desde ya pues le ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones por haber llegado ya a la culminación del proceso de formación en su maestría. ¿Sí? De Sí, verdad señor, gracias. felicitarlo porque sé que estos son esfuerzos personales que se han sumado precisamente entre las personas que han participado en tu proyecto. Hilda Alfonso, tu director, el profesor evaluador y evidentemente en la universidad. Y por supuesto, pues que tú que has hecho esta travesía del curso de la maestría en la que pues ya culminas con este producto que esperamos, y de Alfonso, y pues desde ya te hacemos la invitación a que te sumes a la convocatoria que existe actualmente en la universidad y en la maestría, que es el evento de Te Educa, que será en los próximos días, para que veas la experiencia y de pronto para para las siguientes versiones, pronto para el año entrante, te animes a participar con una ponencia fruto de este esfuerzo que has hecho precisamente en gestión de la tecnología educativa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces para el cierre del proceso de sustentación, no sin antes agradecerles por la paciencia a ustedes, maestro y Alfonso, para la conexión, pues les voy a pedir a Hilda Alfonso que tan pronto el profesor Roisman Enrique haya emitido el acta de sustentación, e inclusive para antes prevea subir a la plataforma BCP, Sí, que ya conoce Hilda sí, Alfonso seguramente, sí, los señor. documentos que ya se le han notificado que tiene que cargar ahí de manera eh, eh, efectiva, Sí, señor. y tan pronto se emita el acta de sustentación, pues para que también la hagas firmar directamente tanto del evaluador como del director del trabajo de grado.
Perfecto. Con esto se cierra entonces el proceso de sustentación del estudiante Ildefonso Ardila Solórzano de la maestría en gestión de la tecnología educativa. Nuevamente refrendando el agradecimiento al evaluador y al estudiante por este proceso. Cerramos entonces compartir la pantalla y el de Alfonso, te agradecemos, y vamos a hacer el cierre de la grabación para esperar a al siguiente compañero a la siguiente compañera que continúa con el profesor Roisman Enrique. Entonces, felicitaciones nuevamente, Hilda Alfonso, y estar pendiente para cuando se emita el acta para que carguen los documentos. Perfecto. Sí, una inquietud, Hilde, no sé si ya me subiste las actualizaciones, unas observaciones, Sí, recomendaciones. Sí, señor. Que Sí, señor. El documento que final ya se cargó de él con todas las condiciones que se estaban solicitando, se hicieron las correcciones del caso y ya está cargado el resumen y el abstract o el summary. Ok, que dentro de eso estaba dentro del título que estaba en plataforma con el que usted tenía Sí, acá en el también. PDF, no estaba Ya se coincidiendo. Entonces, modificó. Sí, ya se modificó también. que Sí, es señor. importante para cuando se genere el acta, coincida tanto el PDF como el que está en plataforma. Uy. Sí, señor. Eso ya se corrigió. Sí, y aquí pues para comentarle al profesor Wilfredo que con Hilde somos compañeros formadores hace como 8 o 10 años en el proyecto Computadores para Educar. Sí, Ah, señor. bueno, esa es una buena noticia. Nos Correcto. conocíamos anteriormente. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ah, bueno, Sí, bien. sí. Estoy por ahí con el compañero Hilde. Sí. Hilde, ¿está radicado donde usted ahora? En Sabana de